Ya, Ok. ya chicos. Bueno, para empezar, vamos a comenzar a hacer algo nuevo, que es pasar un poco de lista para que después no nos desordenemos. Por el Zoom tenemos a chiquillas, Sharon, ¿cierto? Sharon Alarcón y a eh, Sofía. Y profesora, por allá, ¿a quiénes tiene en el...? Por acá estamos con, espera un momentito, que tengo que ver la página. Tenemos a Sofía Catalina Gallardo. A... Oh, se le cayó. ¿Está? Se le pegó el ¿Están internet. ahí, chicas? ¿No? Estoy aquí, yo lo veo bien a usted. Ah, ya, no, se le pegó, ¿Me ahora ve se le... bien? Entonces tiene a Chicas, Catalina. ¿ustedes me ven? Está Sofía, Montserrat, Mary y Gabriela. Ya, Sofía, Monserrat, Mary y Gabriela. ¿Había un alumno, Sí. hombre? No, no, ni un varón. Ah, ya. Ya, entonces Sí, ahí le estamos. voy a sacar una foto. Sí, yo le voy a sacar una foto y se la voy a enviar Bueno, tía, muchas, por muchas su gracias. WhatsApp. Muchas gracias. ¿Ya? Porque si no, no. Total, las chiquillas tienen solamente las letras, así que ya, ahí estamos. Entonces ahora sí puedo compartir el... ¿El WhatsApp? Continuamos, profesor. No hay problema. Sí, Ya. por el WhatsApp le envío la foto. Bueno, ya. Hoy día vamos a aprender algunas cosas que son esenciales para el trabajo audiovisual. Primero vamos a ver unos cortometrajes que son bien entretenidos y durante los cuales yo les voy a explicar las distintas etapas en las que se divide su historia. Y esto les va a servir para que ustedes aprendan a armar sus propias historias cortitas, que las pueden hacer con dibujos animados, pueden hacer sus propios cortometrajes, tanto de forma individual como de forma conjunta. Si es que ustedes, hay algunos que sean amigos, vivan cerca, de repente se deciden hacer un trabajito un poco más complejo entre varios, les puede resultar muy fácil, pero para no enredarnos más, vamos de inmediato a ver nuestro primer ejemplo de cortometraje de animación. No sé si lo pueden ver. Sí, Ya, ok. Entonces primero vamos a ver la historia para que todos ustedes entiendan de qué se trata y después vamos a hacer el análisis de este cortometraje, que es cortito, dura 2 minutos. Vamos con el cortometraje. no tenía audio, profesor, ese, ¿no? ¿Sí? ¿No lo pueden escuchar? No. A ver, espérenme un poco. Es que usted está con Zoom, ¿cierto? Tiene Sí, que compartir en su, cuando abajito, donde usted compartió la pantalla, tiene que también compartir el audio. ya, vamos a ver de nuevo. Opciones avanzadas. Un participante puede compartir a veces, un anfitrión, todos los participantes. Varios participantes pueden. Espérenme un poco. Compartir. Y ¿tiene audio? ¿O sigue escuchándose? Sí, no, no sé si no se escucha. A ver, espérenme. Con todo el audio. Sí, en la parte donde abajo, donde dice participantes, chatear, compartir pantalla, Ah, ahí está. ahí, Ya, ahí sí. ahí tiene que.
Y ahora sí. Ya, vamos a ver. ¿Ahora? Excelente, súper. Ya. Miedos en español. Trata sobre los miedos. Fears. ¡Ah! Oh. Mm. Ya. ¿Lo entendieron, chiquillas? El cortometraje es un cortometraje que trata sobre los miedos. Y estos están representados con estos seres oscuros, ciertos negritos, que van acompañando a cada personaje. En el caso del primer personaje, nosotros vimos un personaje que le temía a hablar en público, ¿cierto? Su miedo lo sobrepasó y lo anuló, lo dejó por la boca tapada y fracasó su discurso en público. Después tenemos a otro personaje que tiene miedo a los espacios cerrados y se ve atrapada en el ascensor y el miedo la invade llenando todo el ascensor. Y por tercera oportunidad tenemos a un personaje que le teme a los ratones. Y es su miedo el que está manejando su conducta. Y en el caso del personaje principal, que es nuestro personaje que anda pues, grabando con su teléfono, que anda caminando lo más feliz por la vida, él no tiene ningún miedo. Y al ocurrir un accidente de tránsito, desarrolla el miedo a los vehículos, ¿cierto? Después del accidente, por fin logra tener un miedo que lo acompaña a todos lados, y este le salva la vida en una instancia en la que está a punto de ser atropellado por una micro o un autobús. Y la moraleja del cortometraje es que nosotros podamos comprender para qué sirven los miedos, que los miedos son un mecanismo de supervivencia. Para eso sirve, para eso todos tenemos algún tipo de miedo diferente, no todos tenemos los mismos. Y esa es la moraleja del cortometraje. Eso es para analizarlo, para que después no le demos más vuelta. Ahora vamos a ver las etapas. Ahí viene llegando Gabriela Núñez. Ahora vamos a ver las etapas de la historia, cómo se dividen y cómo nosotros podemos armar nuestra historia y cómo podemos escribirla, cómo escribir el guión de forma muy fácil de entender y que quede apropiada para que el espectador vea nuestra historia y la encuentre entretenida. ¿Sí? Vamos a verla y vamos a hacerle el análisis correspondiente. Entonces,
lo voy a dejar sin volumen. ¿Me pueden oír, cierto? Ya, con poco volumen. Entonces, la historia, todas las historias de todos los cortometrajes, de todas las películas, se dividen en 3 etapas. La primera es la introducción, la segunda es el desarrollo y la tercera es el desenlace. Recuerden bien estos 3 nombres y este orden. Primero tenemos la introducción, después el desarrollo y después el desenlace. Se los voy a salir un poquito de acá y le voy a escribir el esquema en una hoja de nuestro programa para que se comprenda de mejor forma. Un poquito. Ya. Entonces, les voy a compartir aquí en este programa que se llama Paint to Site. Entonces, las historias se dividen en 3 etapas. Lo vamos a hacer como una línea de tiempo. Ahí están las 3 divisiones, pero por lo general es así el espacio. En la primera tenemos la introducción, donde nosotros conocemos el escenario, los personajes, conocemos el entorno en el cual se va a desarrollar la historia. Después tenemos el desarrollo, que es donde se desarrolla, como dice su nombre, se desarrolla la historia, conocemos en el caso de este primer cortometraje a los miedos, ¿cierto? Los distintos tipos de miedo. Y por último tenemos el desenlace, que es donde se resuelve la historia y conocemos tanto la moraleja como el final. Entonces tenemos estas 3 etapas: introducción, desarrollo y desenlace. Esto que les quede, que se lo graben, porque esto se aplica tanto como para los cortometrajes, los mediometrajes, las películas, largometrajes, etc. Todas las historias llevan este orden para que el producto sea atractivo, sea entretenido para el espectador, no sea una película o una historia que termina mal, que no deja al espectador con ganas de, o sea, que no lo deje con la sensación de que la historia quedó mal terminada, mal cerrada, da la impresión, o sea, si no se respeta este orden, puede terminar generando la impresión de que la historia acabó a la mitad o al principio y no resulta atractiva para el espectador, no resulta ni atractiva ni entretenida. Entonces, hacemos el análisis, ¿cierto? Entonces, tenemos primero la introducción. En la introducción, como yo les decía, conocemos a los personajes, conocemos el entorno, en este caso es una ciudad a plena luz del día, con distintos personajes, bien poblada, harta gente, hartos vehículos. Tenemos al personaje principal, conocemos al personaje principal en esta etapa, su acción, ¿cierto? Y podemos ver que él está comenzando a ver las cosas extrañas que él no identifica bien, pero ya conocemos en esta etapa a todos los personajes. Los miedos, el personaje principal, y lo más importante, el entorno, que es una ciudad. Y ahora, una vez conocido, en el caso de este cortometraje, una vez que pasa la introducción, viene la presentación, este punto donde está el nombre del cortometraje. Por lo general, en la mayor parte de las películas e historias, esta parte donde está el nombre va al principio, que es la presentación. Pero aquí se cambió, se alteró el orden
lo que no nos afecta en mucho la historia, nomás que es otro estilo. Pero sí se respeta el orden de introducción, desarrollo y desenlace. Entonces, una vez que pasa la introducción, vamos a la etapa donde conocemos el desarrollo. Y en el desarrollo conocemos las distintas situaciones que nos van a llevar al desenlace. Tenemos la primera situación, que es la de una persona que no puede superar el miedo a hablar en público. Después conocemos a otra persona que sufre de pánico a los lugares cerrados, la claustrofobia, como también se le llama, y su miedo inunda todo el lugar, superando su capacidad de razonar. Lo mismo con un personaje que le teme a los ratones, ese miedo siempre está con él. En cambio, nuestro personaje principal carece de miedo, él se revisa, no tiene miedo por ninguna parte, y camina lo más feliz por la vida, ¿cierto? Hasta que sufre un accidente de tránsito. Esta etapa de hasta aquí podríamos definir que se produce el desarrollo de la historia. Aquí en el del atropello hacia adelante tenemos el desenlace, en el cual nosotros vemos cómo nuestro personaje adquiere su miedo, el miedo que no tenía, desarrolla un miedo, y ese miedo lo acompañará probablemente para el resto de su vida. Y cierto, como parte del desenlace, podemos ver que el miedo ha tenido como efecto principal el poder salvarle la vida al personaje en una situación de peligro. Y así nuestro personaje aprende a valorar su miedo, ¿cierto? Porque ya comprende para qué le sirve. Al finalizar, tenemos los créditos, donde aparecen los nombres de todas las personas que trabajaron en el cortometraje, desde el director hasta los animadores. Y esa es el orden de nuestra historia. Entonces, vamos a volver un poquito al programa de dibujo. Tenemos la introducción al principio, aquí con color rojo. Después tenemos el desarrollo con color amarillo. Y finalmente el desenlace con verde, para que se distinga mejor. Siempre está primero la introducción, el desarrollo y el desenlace. Y de forma infaltable siempre tiene que ir también al final los créditos, que es donde aparece los nombres de todas las personas que trabajaron en la realización del cortometraje. Y al principio, la presentación, donde conocemos el nombre de nuestra historia y también en algunos casos el nombre de la productora que realizó el cortometraje. Pero como en este caso, ¿cierto? Puede variar el orden y esta presentación puede estar aquí entre la introducción y el desarrollo. En el caso de este cortometraje, sucede de esta forma. ¿Se entiende, chicas, chicos? Sí. ¿Sí se entiende? Bien, ok. Para que quede más claro, ya. Bien, chicas. Para que quede más claro, vamos a ver un segundo ejemplo con un cortometraje diferente. Y vamos con la historia. Primero lo vamos a ver. Y después hacemos el análisis.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. Then I don't feel so bad. Girls in white dresses with blue satin sashes. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. Ya. Ya. Entonces, vamos a hacer ahora el análisis del cortometraje dividido en... Dividido, Profesor, ¿sí? sabe que esto quiero hacer una consulta a una alumna. Gabriela, ¿nos escuchas? Gabriela Lo que pasa es que hay una alumna que nos dice que no nos puede escuchar. Ah, sí, está conectada, pero no aparece su audio. No, su audio no conecta, pero es el audio de ella. Tiene un problema de... Tal vez tenga un problema de señal de internet. Sí, parece Pero, que... pero yo le voy a enviar la grabación de la clase. Ah, ya, perfecto. También vamos a Ya. hacer una segunda parte. Acuérdense que la clase se divide en Ah, dos. ya. A lo mejor en la segunda parte puede ingresar bien sin Ya, profesor. con audio. Ya. Ya, Ya. entonces vamos Los a demás no hay problema, parece. No. Ya, listo. Ya, entonces vamos al análisis y comenzamos, ¿cierto?, con la introducción, en la primera etapa. En esta etapa conocemos primero al personaje y su entorno. Vemos una casa medieval, paredes de cemento y ladrillo, como las casas antiguas de la época medieval, que es la época de los castillos, para los que no comprenden.
El personaje principal lo conocemos, es una mujer. Se levanta por la mañana, tiene sus adornos, ¿cierto? Conocemos parte de su vida personal. Y vemos que vive en un poblado, en un pequeño poblado, en la época medieval. Ya conocemos el entorno, el lugar en el que ocurre la historia y el personaje principal. Esas son las principales características de la introducción. Nos ponen en contexto de dónde ocurre la historia y quién es el personaje principal o los personajes principales, si es que hay más de uno. Y ahora pasamos al desenlace. Entonces, al desarrollo. Entonces, en el desarrollo conocemos el poblado, los habitantes, otros personajes secundarios, una pareja, ¿cierto? Niños jugando, se ve el poblado. Y un castillo que está en el medio del mar, o algo parecido a un castillo. Y en esta etapa de desarrollo conocemos, o nos damos cuenta de que el castillo es como un portal que lleva a nuestro personaje a otro lugar a cumplir otra función, la que es de ser, en este caso, como una general de un ejército de aquella época. Y se dirige a entablar un combate y ser parte de una batalla, a dirigir a un ejército que probablemente es el que defiende a aquella comunidad que vive en aquel poblado que conocimos al comienzo. Participa del combate, ¿cierto? Y resulta ser herida. Aquí entramos a la etapa del desenlace, que es la tercera etapa y la final. En esta nuestro personaje principal resulta herido, ¿cierto? Y comienza a recobrar la conciencia. Y al darse cuenta de que fue herida y quedó fuera de combate, se reincorpora y vuelve a la batalla. Se va a la batalla, ¿cierto? Y finalmente, como al igual que en el cortometraje anterior, al final tenemos los créditos donde podemos ver los nombres de todos quienes participaron del trabajo de esta historia, o mejor dicho, de este cortometraje. Entonces, al principio teníamos la introducción, ¿cierto? Y también en este caso la presentación está después de la introducción. La presentación está ahí, está la presentación. Joan es el nombre de la historia del cortometraje y obviamente es el nombre del personaje principal. Entonces tenemos, vamos nuevamente a nuestro programa de dibujo, o uno de nuestros programas de dibujo. Tenemos el orden que se repite, tenemos la introducción. En la introducción conocemos el escenario, y no solo el escenario, no solo el lugar, sino también conocemos la época. La época en la que ocurre la historia y
el personaje principal, que es el protagonista, o los personajes secundarios, que son otros personajes los cuales no tienen el mismo rol de importancia que el personaje principal. Después tenemos el desarrollo, donde evoluciona la historia. Conocemos el problema que existe en cada historia, como por ejemplo que el primer caso, el personaje principal no tenía miedo y después de varios acontecimientos llega al desenlace donde lo encuentra. Y en el caso de la segunda historia tenemos en el desarrollo el personaje principal que se ve enfrentado a una batalla, la cual lo lleva al desenlace donde pierde, ¿cierto? Y queda fuera de combate. Entonces, aquí está la evolución que va desde la introducción al desenlace, y en el desenlace tenemos el fin de la historia, que puede ser un final feliz, un final triste, el final como mejor les acomode, pero debe respetar siempre ese orden. Primero tenemos la introducción, después el desarrollo y finalmente el desenlace. Y siempre, ¿cierto? Al principio la presentación y al final los créditos. ¿Se entiende, chiquillas? Sí. Ya, ahora les voy a explicar si lo entendieron bien. Bueno, les recuerdo que esto también se aplica para las películas. Las películas, si ustedes ven, si ustedes se ponen a ver cualquier película que a ustedes les guste, se van a dar cuenta que al principio hay una introducción donde ustedes van a conocer el escenario, los lugares donde va a ocurrir la historia, la época de esta historia, máquinas, otros tipos de elementos que van asociados a la historia y al personaje principal y a los personajes más importantes. Esto también ocurre en las películas. También hay un desarrollo donde se revisa el conflicto de la historia y el desenlace donde conocemos el final. Entonces, todas las historias tienen este mismo orden: la introducción, el desarrollo y el desenlace. Ya, ahora sí, comprendido esto, que espero que no se les olvide y que lo observen. Cada vez que ustedes se sienten, no sé, el día en la noche, si ven una película o en la tarde, que se sienten a mirarla y se den cuenta que hay una parte que funciona, siempre va a funcionar con este mismo método. Al principio van a tener la introducción donde van a conocer todos los elementos principales de la historia, los que los ayudan a ingresar y comprender de qué se trata esta. Después van a tener el desarrollo donde van a ocurrir todos los acontecimientos importantes y finalmente el desenlace donde van a poder apreciar el fin de la historia, que puede ser de distintos tipos, puede ser final feliz, triste o de cualquier otro modo o de cualquier otro estilo. Y eso, hasta aquí con la introducción y desarrollo de ese enlace. Cuando ustedes quieran escribir una historia, ¿cierto? Los van a dividir de esta forma y la historia les va a quedar bien, les va a quedar bonita, entendible y va a ser entretenida, no solamente como cortometraje, sino también como texto. Cuando ustedes quieran pasarle el texto a otra persona para que lo lea, se va a entender fácil y va a ser entretenido de comprender. Ya, entonces, esto es algo que no se les puede olvidar, chicas, algo muy importante. Ya, y ahora vamos a ver, como para que ustedes conozcan un poco mejor el lenguaje técnico de la animación y del área audiovisual, vamos a ver qué es un plano, qué es una escena y qué es un plano. Porque estos términos los van a escuchar harto trabajando en cosas audiovisuales, en el ámbito audiovisual, no solamente animación, sino que cuando ustedes quieran realizar algún video grabado con su teléfono o quieran contar alguna historia, les va a servir esto para poder armar mejor su trabajo. Eso sí,
lo vamos a ver en la segunda parte porque se nos está acabando el tiempo. Yo voy a cortar y les voy a enviar la invitación para la segunda parte en el grupo de WhatsApp. Se los envío de inmediato, chicas. Esperen unos segundos. Ya, nos vemos en la segunda parte.